Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé dónde se encuentren ni a qué horas me van a ver, pero debido a las dificultades que hemos tenido para estar haciendo las sesiones sincronizadas de nuestras clases, entonces voy a empezar a grabarles unas pequeñas cápsulas referentes al tema que nos corresponde como en la segunda unidad y vamos a platicar el día de hoy del matrimonio. Creo que ustedes ya vieron cómo tengo diseñada esta segunda unidad para que podamos nosotros ir avanzando. Les voy a presentar este material poquito a poquito de lo que es el matrimonio y con esto vamos a trabajar. Quiero que vean este video, voy a tratar de ponerles actividades relacionadas con el mismo y si tienen dudas, por favor, me van indicando durante las sesiones. Entonces ya ahorita están viendo por ahí mi pantalla. El día de hoy vamos a platicar, como les dije ese ratito, acerca del matrimonio. Bueno, antes de pensar a ver qué es el matrimonio, yo ya les había explicado en clases pasadas que existían antecedentes de relaciones sentimentales que se formalizaban en la sociedad mexicana, como en muchas otras sociedades, pero que nosotros teníamos regulados en el Código Civil a través de una figura que se llamaban los esponsales. De hecho, de este término esponsales proviene que ahora nosotros nos refiramos entre cónyuges con la palabra esposo-esposa. Pero los esponsales, que provienen de un término latino denominado spondeo, como ustedes lo están leyendo en su pantalla, era una costumbre de los antiguos romanos de prometer a la mujer matrimonio. Y por eso es que se llamaban en ese momento los esposos, era la promesa del matrimonio. Esto se encontraba regulado en el Código Civil para el estado de Chiapas, pero como les comento, ya no lo tenemos en vigencia. De hecho, en clase pasada había yo comentado con ustedes de un ejemplo que todavía alcancé a ver en la práctica jurídica de cuando existía vigente el término de esponsales. Bueno, como ustedes están viendo en la pantalla, hay una locución latina que dice futurarum nuptiarum promisa o la promesa de las futuras nupcias. Esto sencillamente era lo que se consideraba los esponsales y se hacía una promesa de matrimonio por escrito. Vean que en la actualidad todavía tenemos muy formalizado en nuestra sociedad la pedida de matrimonio entre las personas, ¿no? Entonces suele hacerse una ceremonia pues sencilla, consuetudinaria, a veces se celebra con una cena, con una comida, donde se invitan a personas importantes de la familia o a veces solamente está entre los futuros consortes y sus parientes consanguíneos en línea recta, ascendente, descendente y algunos colaterales, ¿no? Pero sigue siendo una cuestión social importante en la sociedad mexicana, considerada la promesa del matrimonio, cuando se intercambian los anillos de promesa de matrimonio, y todavía lo seguimos viendo, ¿no? Entonces, pero lo que eran los esponsales jurídicos era una promesa que se hacía por escrito, ¿no? Y así como en la actualidad se entregaba un anillo o el anillo de compromiso, bueno, también se entregaban alguna especie de regalos durante esa ceremonia, que estos regalos se consideraban las arras. Y en la actualidad, pues ya no hay tal, ¿no? En algunas culturas mexicanas todavía, por ejemplo, en las que existen en el istmo de Tehuantepec, del vecino estado de Oaxaca, y en algunas comunidades de la costa de Chiapas, todavía se siguen haciendo estas ceremonias sociales de la pedida de la novia por parte del novio, a la que se acude con algunos regalos, ¿no? Por ejemplo, se puede llevar comida, se suele llevar pollo con mole o un guajolote en mole o los pollos horneados o cerdo horneado, pero también se llevan charolas de chocolate, de pan, de algunas bebidas embriagantes, algún tipo de regalito sencillo en una cuestión social que ellos le llaman presente, ¿no? Algunos a lo mejor lo han visto, otros no, pero es algo que sigue siendo común en esos lugares. Entonces, eran estas ceremonias que se hacían para dar visualización a toda la comunidad de que estaba pronto por contraerse un matrimonio entre dos personas y de este modo se formalizaba. Los esponsales era lo mismo, pero se hacía una formalización por escrito, ¿no? Hoy, como les comento, ya no existe. Pero ¿qué sucedía cuando se rompían estos esponsales? Pues venía un problema jurídico que se elevaba a los juzgados para pagar los gastos que se ocasionaban con motivo de esta promesa por escrito de matrimonio. Por aquí hablábamos de un término de que se llama las arras.
Las arras significan las prendas o las señales y se definían como la entrega de una suma de dinero u otra cosa que un contratante hacia el otro en el momento de la celebración del contrato con una finalidad específica. Por ejemplo, para confirmar el contrato. Es decir, ya sea para asegurar la ejecución del contrato, que son llamadas arras confirmatorias, o para autorizar el arrepentimiento, como las arras de desistimiento. Pues las arras se intercambiaban durante la celebración de estos esponsales y de hecho en algunos matrimonios que se celebran eclesiásticamente todavía hay una parte del rito donde se entregan las arras y que ahora son estas moneditas, ¿verdad? Que suelen entregarse, algunas son de plata, algunas son de oro, que se entrega de un cónyuge al otro haciendo una promesa de que lo que se recibe para el matrimonio va a ser bien administrado. Entonces, antes de proceder ya al estudio del matrimonio, yo quería que nosotros viéramos rapidito lo que eran los esponsales, que como les comento, esto ya no existe más regulado. Lamentablemente tampoco encontré un código antiguo para que yo pudiera decirles cómo es que se regulaban los esponsales en el estado de Chiapas. Sigo en la búsqueda. En cuanto yo lo tenga, se lo subo como un archivo PDF a la plataforma Edúcate para que ustedes lo puedan consultar y sacar sus propias conclusiones de lo que era una celebración de esponsales en Chiapas. Pasada esta breve explicación de lo que históricamente se manejaba antes de la celebración del matrimonio, vamos a empezar a analizar en qué consiste este acto jurídico. Recuerden que cuando estuvimos hablando en primer semestre del acto jurídico y hablábamos de las formas del acto jurídico, veíamos que hay algunos de estos que tienen que ser muy solemnes. Dentro de este acto se encuentra justamente el matrimonio. Tiene que cumplir una serie de formalidades para que se pueda considerar válido y pueda ocasionar plenamente sus efectos jurídicos. Ya veíamos en esa materia del acto jurídico que cuando esto no sucede, entonces podemos incurrir en una nulidad del matrimonio, pues por error o por no cumplirse con cualquiera de los requisitos que más adelante vamos a estudiar en esta clase. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, el matrimonio es una palabra que proviene de un término latino, como muchos de los términos que nosotros encontramos en el área jurídica. Matrimonio involucra dos frases, matrem, que proviene de madre, y monium, que era la calidad de. Entonces, cuando los antiguos romanos hablaban del matrimonio, se referían a la calidad que las mujeres adquirían cuando se unían con una persona, en esos tiempos con un varón, ¿verdad? A modo de instituir una vida común juntos, pero que revistiera legalidad. Esto era el matrimonio y se refería a la calidad de la mujer. Teníamos como una referencia del concepto jurídico de matrimonio el conjunto de actos o situaciones rituales y jurídicas. Es decir, los rituales, como ya les expresé, los que hay actualmente en las religiones eclesiásticas como civiles, sigue siendo solemnidades, pero también estos actos jurídicos que daban vigencia y validez a muchas de las consecuencias que hoy día todavía persisten derivadas de la relación matrimonial. Pero en general se refería al estatus jurídico de la mujer casada y a la maternidad legal. Esto vamos a explicarlo cuando veamos la diferencia entre lo que es sostener una relación de matrimonio y una relación de concubinato, porque parece que tuviera actualmente bastantes cosas comunes cuando se termina este tipo de relación, pero hay algunas que todavía van a persistir con calidad de presunción legal derivadas justamente por el matrimonio. Pero en la antigüedad, justamente cuando se decía que íbamos a llevar a alguien en matrimonio, o las expresiones estas de inmatrimonio, que es a llevar al matrimonio a una mujer especialmente, se utilizaba como esta calidad que adquiría la persona cuando se unía con otra más para iniciar una familia, la calidad legal de. En la actualidad, muchos conceptos de matrimonio se basan en esta locución latina y se utiliza el término como símbolo de una boda legal, pero realmente como nosotros vemos en este origen o en esta raíz latina, simplemente se alude a una calidad que adquiría la mujer al unirse en nupcias con un hombre.
De tal modo que si ustedes buscan en su Código Civil, no vamos a encontrar nosotros que se encuentre definido por el legislador un término de matrimonio. Sí lo van a encontrar ustedes por los tratadistas, por los doctrinarios de derecho, que vienen dándonos un concepto jurídico de lo que es el matrimonio, pero no lo vamos a encontrar tal cual expresado en nuestra ley sustantiva local. De este modo, y sabiendo que en la actualidad el derecho familiar mexicano ya ha evolucionado a una constitucionalización derivada de la importancia que reviste la familia en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces tenemos permitido a partir del artículo 133 constitucional acudir también ya a sistemas jurídicos internacionales que forman parte ya de nuestro orden jurídico interno. Y encontramos el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este artículo 16, que también nosotros ya estudiamos cuando hablábamos de las generalidades y de los principios de la familia, señala en su artículo 1 que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y que disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Exactamente tampoco dice que es el matrimonio, pero sí ya lo tiene regulado y firmado por todos los países signantes de esta declaración, donde luego también ya se ha adherido el Estado mexicano. Por eso insisto en que forma parte de nuestro orden jurídico interno. Posteriormente encontramos el artículo 17 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que en el literal 2, 3, 4 y 5 hace alusiones al término de matrimonio, pero aquí dice se reconoce el derecho del hombre y la mujer de contraerlo. Ojo, y noten que en ningún momento esta declaración señala que el matrimonio solo pueda permitirse entre hombres y mujeres. Simplemente habla de los derechos de las personas, hombres y mujeres, a contraer matrimonio sin precisar que sea entre ellos mismos. Entonces, cualquier persona puede contraer matrimonio y fundar una familia siempre y cuando tenga la edad y las condiciones requeridas por las leyes internas. En el Estado mexicano actualmente han habido trabajos importantes que han logrado la eliminación del matrimonio infantil. Había esta costumbre social de antaño de permitir que las mujeres que tuvieran más de 14 y los hombres más de 16 años ya pudieran contraer nupcias legalmente. Pero derivado de los estudios que se han hecho en materia de derechos humanos, se ha constatado que las personas menores de edad que llegan a esta o se encuentran orillados a adoptar esta figura legal, llevan ya consigo y por mucho tiempo una serie de consecuencias que los van a llevar a no poder estudiar, a no poder desarrollarse, incluso que los ponen en un porcentaje importante de formar parte de la población que se encuentra viviendo condiciones de extrema pobreza. Entonces, todo esto, y además porque habían ocasiones en que las niñas, niños y adolescentes eran obligados a casarse incluso por actos que violaban su libertad sexual, pues ha llegado a la conclusión nacional de que no debe de permitirse el matrimonio infantil. Entonces, cuando hablemos nosotros de que una persona contrae matrimonio y en la actualidad estamos hablando de personas mayores de 18 años. ¿Por qué mayores de 18 años? Porque el artículo 636 y 637 del Código Civil para el Estado de Chiapas señalan que son mayores de edad las personas que lleguen a 18 años y que van a adquirir, por ende, la capacidad de administrar libremente su persona y sus bienes. Entonces, cuando hablemos de matrimonio, vamos a considerar que tengan estas personas 18 años y que se cumplan con los requisitos que las leyes internas exigen y que no esté ocurriendo con este acto una situación de discriminación. Entonces, punto muy importante para la celebración del matrimonio, así como para la celebración de cualquier acto jurídico que, insisto, ya estudiamos, es que las personas vayan con libre y pleno consentimiento. Recuerden ustedes que de los requisitos esenciales del acto jurídico es el consentimiento. Lo mismo para el matrimonio. Deben de ir en absoluta libertad para aceptar que van a casarse. Y en el literal cuarto que ustedes están viendo en su pantalla,
pueden leer que señala esta convención que los estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y después que se disuelva el matrimonio. Y en caso de disolución hay que tomar todas las medidas que se aseguren la protección necesaria de los hijos procreados con la base única del interés y conveniencia entre ellos, pero también en la actualidad ya hay que tomar medidas que aseguren desde la perspectiva de género que exista igualdad de responsabilidades y derechos entre los consortes y después llamado exconsortes, incluso que se reconozca la doble o triple jornada que haga aquella persona que se dedique al cuidado doméstico, al hogar, a la administración del hogar, al cuidado de los hijos y que además en algunos casos tenga que trabajar también para aportar de su propio peculio lo que se requiera para dar una vida estable al interior de la familia. Otra parte importante que nosotros tenemos que considerar que hay muchas parejas que van a estar unidas desde hace tiempo atrás de la celebración formal del matrimonio y que ya van a tener hijos. Entonces, los estados también tienen que reconocer que estos hijos tengan los mismos derechos que de los que hayan nacido durante la vigencia del matrimonio, y de esto ya lo habíamos estado hablando cuando nosotros estudiamos lo que era la afiliación y cómo se generaba la afiliación por parte del matrimonio y cómo es que se genera la afiliación en los casos donde no exista celebrado este acto jurídico. ¿De acuerdo? Encontramos también el artículo 23 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en cuyo literal 2 señala que se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. Y nuevamente recalca que el matrimonio tiene que celebrarse con pleno y absoluto consentimiento de los consortes y que se tiene que asegurar por parte del Estado, de donde sean originarios los consortes, que existan medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades que se derivan de la relación matrimonial en torno a los dos consortes, ¿no? Tanto antes de contraer matrimonio, durante el matrimonio, como después de disuelto el mismo. Y de igual modo, en este último caso, considerar las consecuencias que sean indispensables para proteger los derechos de los hijos que vayan a ser procreados. Entonces, viendo todo esto, ¿verdad? Que es la cuestión histórica, los términos latinos que involucran la palabra matrimonio, pero también el reconocimiento que se han hecho por parte de los estados signantes, tanto los que forman parte del Sistema Universal de Derechos Humanos como del sistema regional, que hemos analizado en el primero de los casos, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y en el regional, la Convención Americana de Derechos Humanos, y además por la práctica, por la tradición y por todo lo que han aportado los estudiosos del derecho, podemos llegar a este concepto que también ustedes pueden leer en cuanto al matrimonio, y podemos decir que es la unión voluntaria, libre de vicios, de un hombre y una mujer, ojo que con esto que están leyendo ahorita les voy a explicar, para realizar la comunidad de vida en la que ambos se procuran respeto, igualdad, asistencia y ayuda mutua, pudiendo o no procrear hijos. En la actualidad que estamos viviendo, consideren ustedes que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos del matrimonio que solamente pueda celebrarse entre hombre y mujer. Esta afirmación en la actualidad yo podría asegurar que ya no es la más correcta porque sabemos que nos encontramos en una época donde el reconocimiento de los derechos humanos y el desarrollo de la libre personalidad es súper importante para el Estado mexicano. Y hoy día hablamos de que el matrimonio se puede contraer entre cualquier persona, dos personas que así lo deseen, independientemente de su identidad y de la orientación sexual. Sobre esto ya se ha trabajado en tribunales colegiados de circuito, que son los tribunales federales que hacen el estudio concreto de la constitucionalidad, pero también por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Permítanme compartirles la pantalla de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice en torno al matrimonio. Ustedes pueden leer ahí mismo que hay una jurisprudencia, lo cual significa que es un criterio que es obligatorio para todos los mexicanos y mexicanas, que ustedes van a poder localizar si gustan buscarla en el Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 2.010.676. Esta tesis la emite la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y refiere que el matrimonio
Cuando se habla en las normas jurídicas locales que solamente puede ser contraído entre hombres y mujeres, entonces ya estamos haciendo una discriminación hacia el resto de las personas, evitándoles que puedan llegar a formalizar su unión a través de esta figura jurídica. Y la Corte dice en esa tesis que las normas civiles que definen el matrimonio como el celebrado entre un solo hombre y una sola mujer y que establecen entre sus objetivos que se unen para perpetuar la especie, como todavía se decía hacía mucho tiempo en los códigos civiles, prevén una distinción implícita entre las parejas conformadas por personas heterosexuales y las conformadas por personas homosexuales. Pues mientras las primeras se les permite el acceso al matrimonio, a la segunda por mucho tiempo se les ha negado esa posibilidad. Y de hecho en el estado de Chiapas pues solamente han accedido algunos mediante el ejercicio de la acción constitucional proveniente de la ley de amparo, porque todavía no se ha creado el formato. De hecho el formato del matrimonio sigue diciendo hombre, mujer, algo así, ¿no? Cónyuge o consorte, algo así, pero que aluden a que tenga que provenir de una relación heterosexual. La Suprema Corte ha dicho en esta tesis que ustedes están leyendo, pero que es jurisprudencia, que aunque ese tipo de normas concede el poder normativo para casarse a cualquier persona con independencia de su preferencia sexual, si ese poder únicamente puede ejercerse para contraer matrimonio con alguien del sexo opuesto, es indudable que sí comporta en realidad una distinción basada en preferencias sexuales, porque una persona homosexual únicamente puede acceder al mismo derecho que tiene una persona heterosexual si niega su orientación sexual, lo que es precisamente la característica que lo define como tal. Y de lo anterior concluyó la primera sala de la Suprema Corte que ese tipo de norma se encuentra basada implícitamente en categorías sospechosas, es decir, que veamos con extrañeza a personas que no comparten lo que es la normalidad para los heterosexuales, ¿no? Y que las excluyen de la posibilidad de hacerse de los beneficios de ciertos actos jurídicos. Eso sería una categoría sospechosa. Toda vez que la distinción que trazan para determinar quién puede utilizar el poder normativo para crear un vínculo matrimonial se apoya en las preferencias sexuales, los que son criterios que se encuentran protegidos por el artículo 1 de la Constitución y que nos obliga a evitar que estemos incidiendo en este uso de términos o de requisitos de orientación sexual para no permitir a las personas acceder a la ejecución de ciertos actos jurídicos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, visto esto, pues, continúo con esta presentación, vamos a modificar al término del matrimonio la unión voluntaria de un hombre y de una mujer. ¿Cómo es que lo vamos a dejar de usar? Pues en lo subsecuente, yo considero que tenemos nosotros que usar que el término sea una unión voluntaria libre de vicios entre personas o entre dos personas. Porque aquí nosotros ya le estamos quitando esta categoría al término del matrimonio, de considerarlo solamente válido para las personas heterosexuales, ¿no? Aquí pueden acceder todos aquellos que quieran usar este acto jurídico para validar su unión. Entonces, lo más correcto es decir que es la unión voluntaria y libre de vicios entre dos personas o entre personas para que ellos puedan realizar una comunidad de vida en la que ambos se procuren respeto, igualdad, asistencia y ayuda mutua. Y además también una característica de la definición del matrimonio actual se basa en que de esa relación se pueden o no procrear hijos, ¿no? Anteriormente se hablaba en el concepto de matrimonio de la unión entre el hombre y la mujer para perpetuar la especie. Y si no se tenían hijos, entonces ya habían situaciones que derivaban en el rompimiento del matrimonio y en perder derechos que se adquirían por el matrimonio. Ahora se reconoce socialmente que en este tipo de relaciones se pueden o no tener hijos. Es más, se pueden o no tener hijos biológicos, se puede adoptar o se puede acudir a la procreación asistida para tener hijos y no necesariamente tenemos esta relación biológica entre descendiente o ascendiente, sino que proviene de muchas otras de las formas que también en clase anterior nosotros ya estudiamos, ¿de acuerdo?
Bueno, esto ya se los expliqué ahorita mismo. Encontramos también este otro registro digital, el 2.009.407. Déjenme ver si se los puedo buscar mucho mejor para que lo veamos en la pantalla. 2 millones que dice, 2.009.407. Vamos a ver qué dice. Acá está. Les comparto la pantalla esta para que lo vean de una forma mejor. Ustedes si lo puedan leer, me parece que está mejor. Y nuevamente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace la interpretación constitucional de lo que tiene que ser el matrimonio y también emite esta jurisprudencia que dice: la ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad de aquel es la procreación y o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional. Y aquí recalca: considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida, que es la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluyen justificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso, o sea, la familia. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como entre un solo hombre y una sola mujer. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto, cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Y así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por lo tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente. ¿Ok? Entonces queda clara esta jurisprudencia también que les acabo yo leer, que de igual modo proviene de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, y para efectos didácticos, podemos arribar a este concepto de matrimonio como un acto jurídico determinado por la voluntad de quienes desean contraerlo con intervención del Estado, ¿no? Que establece los requisitos, las formalidades y la autoridad ante la que se debe constituir para su existencia y su validez. A mí me gusta mucho, ya sería este concepto, porque estamos viendo que un elemento esencial del matrimonio sería la voluntad y que el Estado va a participar en cuanto a los requisitos que se necesitan para contraerlo y las formas y las solemnidades que se deben cumplir ante la autoridad que lo celebre, que va a ser el oficial del registro civil, ¿no? Por aquí cabe a ustedes recordarles cómo es que el registro civil forma parte desde las leyes de reforma de don Benito Juárez de los actos que son de uso exclusivo del Estado, ¿no? O de potestad exclusiva del Estado. Y recordarles cuando analizábamos el acto jurídico de cómo fue que con estas leyes de reforma todo lo que las iglesias manejaban en su momento se recuperó y ya está a disposición del Estado. Y cómo es que desde que se hacen estas leyes y se crea nuestro Código Civil y se reconoce la forma del matrimonio civil, pues ahora decimos que al estar formalizado ante esta autoridad y tener un documento que se llama como el acta de matrimonio, va a ser esta la prueba plena del registro civil de las personas, tal cual ustedes lo pueden encontrar en los artículos 39 y 46 del Código Civil para el Estado de Chiapas. Entonces, en cuanto a estos primeros acercamientos a lo que es el concepto de matrimonio, su origen y cuáles eran las situaciones sociales de antaño, vamos a dejar hasta aquí este videito para continuar en el subsecuente en lo que concierne a los demás requisitos que se tienen que cubrir para poder garantizar
un matrimonio formal y un matrimonio que tenga plena validez y un matrimonio que con el tiempo no vaya a ser alegado de que le falta alguna circunstancia esencial o accidental y por lo tanto pueda promoverse sobre el mismo una acción de nulidad. Entonces dejamos hasta aquí estos conceptos, seguiremos en el siguiente video explicando los demás temas alusivos a las cuestiones matrimoniales.